Hola, buen día a todas. El día de hoy vamos a terminar el tema de la clase anterior. Les voy a compartir las diapositivas correspondientes al tema que estábamos trabajando. Bien, recuerdan que nuestro tema anterior se refería a cuestiones relacionadas con la educación, la política y la sociedad, específicamente la estratificación social, ¿sí? Les había propuesto en ese momento que ustedes respondieran qué aprendí sobre la profesión docente durante la pandemia del COVID-19, ¿sí? Y enseguida empezamos a hablar acerca precisamente de la relación entre la educación y la política, ¿sí? Esta relación implica para los docentes un proceso constante de adaptación, dado que sabemos cuando inicia cada sexenio, ¿sí? Trae consigo cambios, dado que las iniciativas en el rubro de educación de cada uno de los partidos políticos que llega al poder van cambiando. Entonces, se viene una etapa de reformas al sistema educativo y el docente, ¿sí? Se tiene que adaptar a ellas. Entonces, en este sentido, hay que recordar que el estado actual de la sociedad, incluyendo la escuela, no es algo fijo ni uniforme, ¿sí? Nuestra sociedad discurre por un sendero de cambios cuyas condiciones y fuerzas no siguen como tal un modelo único ni un modelo específico. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para los cambios y adaptarnos a ellos. En nuestro sistema educativo, como ustedes saben, la escuela, sí, se supone que es parte activa en la configuración de un nuevo orden, ¿sí? En este sentido, tenemos nosotros, ¿sí? Por ley, que la educación es pública, es laica y ha de ser, en general, gratuita, ¿sí? En este sentido, se puede ver a la educación, sí, y a la escuela en particular como parte de la configuración de un nuevo orden si nosotros analizamos diversos estadios en la historia de México, ¿sí? Como lo fue, por ejemplo, la revolución y la construcción del Estado post-revolucionario, ¿sí? En donde hay, digamos, una institucionalización del movimiento y entonces a través de la escuela hay que, entre otros eh, entornos, ¿sí? Hay que legitimar el nuevo orden político, social, económico, y entonces el sistema educativo se vuelve parte precisamente de ese nuevo orden, de su legitimación, y se asegura que las cosas continúen de acuerdo a cómo las marca el nuevo estado que llega al poder, ¿sí? Así, los educadores pueden ser, por una parte, conservadores y poner su empeño, ¿sí? En convertir a la escuela en una fuerza que mantenga intacto el orden antiguo, el orden social,
prevaleciente, sí, frente al impacto de nuevas fuerzas, frente al impacto de cambios para los cuales muchas veces los profesores no están preparados para enfrentar, o en su defecto puede ser también que los educadores sean conscientes de que ellos mismos podrían contribuir a que se acentúe, digamos, la confusión, el desorden, y con la posibilidad de que estos aspectos, ¿sí? Aumenten. Entonces, hay diversas posibilidades, ¿sí? Cuando surgen cambios sociales, ¿sí? Para el sistema educativo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí cabe que nosotros nos preguntemos si el cambio educativo, sí, va con el cambio social, si cambia, digamos, al mismo ritmo. Y en este sentido, la institución escolar debe de tener derroteros a seguir, es decir, direcciones. Esto es determinar qué fuerzas sociales, qué fuerzas económicas o fuerzas políticas se relacionan con sus objetivos y sus métodos. Y habíamos puesto precisamente como ejemplo el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil mexicano, sí, y habíamos comentado precisamente que fue un movimiento organizado, protagonizado por jóvenes estudiantes en contra de el Estado, digamos, autoritario y represivo y conservador también de esa época, y se estaba planteando, digamos, un cambio social. Si estos jóvenes estudiantes estaban luchando por un cambio, estaban tratando de ser escuchados, de que su voz se oyera, ¿sí? De que se les escuchara, que se les tomara en cuenta, no solamente como jóvenes estudiantes, sino también como futuros profesionistas, ¿no? Entonces tenemos en la imagen, ¿sí? Un grupo de padres de familia que marcharon con los estudiantes en sus protestas, ¿sí? Que los acompañaron y como una muestra de apoyo en las manifestaciones públicas de dicho movimiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, hay que recordar que esto sucedió también con algunas autoridades del ámbito educativo, de educación superior, en donde algunas autoridades, sí, educativas se unieron también a las protestas organizadas por los estudiantes, y en ese sentido, digamos, el movimiento fue apoyado también por diversos sectores sociales, ¿sí? En México, como en otras sociedades, tenemos, recuerden, una sociedad jerarquizada, ¿sí? Es decir, que aquí la clase dominante ejerce un poder tal sobre la sociedad, incluyendo a la escuela, ¿sí? El sistema educativo en general, que la convierte en su instrumento, ¿sí? Por lo que al reproducir la escuela el orden social, su consideración y valoración como agente de cambio es nula, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos nosotros en la imagen un ejemplo de cómo es que la escuela o el sistema educativo puede ser empleado por l- los partidos políticos en el poder para difundir entre los jóvenes, a través del sistema educativo, sus ideas, justificarse, legitimar el régimen, el orden, ¿sí? Prevaleciente, y en ese sentido mantener el Estado, ¿sí?
actual de las cosas, sí, en todos los aspectos, no solamente en lo social, sino también en lo político y en lo económico, ¿sí? Entonces, habíamos comentado precisamente que nosotros como maestros podemos colaborar con el Estado y implementar en nuestra práctica cotidiana las ideas tal y como las brinda el Estado a través de libros de texto y el material didáctico que tenemos que utilizar, o podemos ser críticos y enseñarles también a nuestros alumnos a ser críticos eh, y reflexionar acerca del estado actual de las cosas y los cambios, sí, que son necesarios para que mejoren su propia vida y la de su comunidad, sí. Entonces, al ayudarles a desarrollar eh, el pensamiento crítico, a reflexionar sobre eh, las condiciones actuales, se les puede presentar también otras alternativas, y entonces, en lugar de asimilar el orden establecido, enseñarles a cuestionar, ¿sí?, dicho orden, y mostrarles que las cosas o las circunstancias actuales pueden cambiar, ¿sí? Eso es algo importante para los docentes en cualquier nivel educativo, ¿sí? Enseñarles a sus alumnos a ser críticos, ¿sí? A desarrollar un criterio propio. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver a la sociedad como un ente, ¿sí? Cambiante, un ente en constante cambio. Y en este sentido, pues vemos que la escuela es una condición necesaria para la formación de la inteligencia y las disposiciones, ¿sí?, que resultan imprescindibles para mantener una auténtica transformación del orden social. Entonces, aquí vale la pena que nosotros nos detengamos un momento y aprovechemos esta pausa para reflexionar y tratar de contestar si es que se puede contribuir al cambio social desde el sistema educativo, y al reflexionar sobre esto, plantearnos también de qué manera podemos contribuir a dicho cambio, ¿sí? Eh, Toda vez que como profesores nosotros podemos formar parte de, de dicho cambio, ¿sí? No solamente esperar a que nuestros alumnos eh, tomen, digamos, iniciativas para eh, generar estos cambios que son necesarios, ¿no? Nosotros como docentes eh, podemos contribuir a, a estas transformaciones, ¿sí? Así, hay que recordar, sí, en México ha sido estrecha la relación entre educación y Estado, ¿sí? Hay que recordar también que, al menos para la educación básica, el Estado es el que eh, redacta y distribuye los libros de texto con los cuales tanto los maestros como los alumnos van a trabajar en los diversos niveles de educación básica, ¿no? Primaria, secundaria, y además de eso, hay algunos condicionamientos del sistema escolar, como por ejemplo la cultura política de México y su relación con el sistema político como una fuente de decisiones. Hay que recordar, sí, que precisamente desde la política es desde el lugar es el lugar desde el cual se toman las decisiones y se proponen y se implementan las reformas del sistema educativo, no solamente en cuanto a el contenido de la currícula, sino incluso también cuestiones que tienen que ver con
cuestiones laborales de los docentes. Entonces, la repercusión, sí, de todo que tiene esto sobre la educación sí, nos interpela de alguna manera, ¿sí? Como docentes, ¿sí? Y es obvio que impacta en nuestra práctica, ¿sí? Nuestra práctica profesional cotidiana. ¿Sí? Toda vez que hay que recordar, sí, tener siempre presente que en el ámbito público es precisamente el Estado el que además de tomar las decisiones, sí, al momento de hacer reformas políticas, también es el mismo Estado el que mantiene los sueldos del personal, sí, que labora en el sistema educativo público. Bien, retomando la cuestión de lo social, sí, tenemos nosotros una estratificación, ¿sí? Esta estratificación, sí, la podemos observar en dos sistemas, ¿no? El distributivo y el relacional. Distributivo se refiere a la manera en la cual se distribuyen entre la población el ingreso, ¿sí? La riqueza, la ocupación, la educación, las habilidades, etcétera, ¿sí? Y por otra parte tenemos el relacional, ¿sí? Y este se refiere al modo como los individuos diferenciados por estos criterios, y los ya mencionados, el ingreso, la riqueza, la ocupación, etcétera, se relacionan unos con otros en un sistema de grupos y categorías. Entonces, en este sentido, nosotros no tenemos que olvidar que en una sociedad dividida en clases, en donde la economía, sí, de cada estrato es diferente, sí, varía también el poder adquisitivo y por lo tanto las oportunidades. Hay que recordar que con la economía se relaciona también nuestro nivel educativo. Sí, hay quienes tienen la posibilidad de pagar escuelas privadas, sí, ya sea de educación básica o de nivel superior, y en ese sentido, sí, tendrían más o mejores oportunidades que una persona que no puede acceder a la educación, sí, o que tiene un acceso limitado a la educación porque, por ejemplo, no puede pagarse cursos. Extras como clases de idiomas, clases de computación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, vemos cómo la estratificación social o las clases sociales y la posición socioeconómica se relaciona también con nuestro acceso a la educación, ¿sí? Y por lo tanto, con nuestras oportunidades en lo laboral y lo profesional, ¿sí? Entonces, es esta cuestión, sí, del sistema distributivo se relaciona también con el sistema relacional en tanto que plantea, sí, relaciones de orden jerárquico, ¿sí? Es decir, relaciones de poder. Eso nos lleva a reflexionar sobre las relaciones de las clases sociales, ¿sí? Las clases pueden integrarse funcionalmente, es decir, con una dependencia mutua de beneficio, sí que puede ser recíproco, o pueden integrarse coercitiva y conflictivamente, es decir, con una dependencia asimétrica, de forma tal que los privilegios de unas clases se obtengan a expensas de las otras, sí, como los privilegios, por ejemplo, que tienen la clase política a expensas de los contribuyentes. Estos aspectos, sí, relacionales constituyen precisamente la estructura de clases de una sociedad y vemos cómo es que esa estructura se configura precisamente de manera jerárquica, ¿sí? En donde hay algunos que tienen poder y otros eh, no, ¿sí? Poder tanto político como económico, ¿sí? Y entonces se usa ese poder para mantener algunos su condición o mejorarla
en detrimento de la condición de el resto de las clases sociales, ¿sí? De esta manera, tenemos también nosotros una clase que tiene privilegios, ¿sí? Y en realidad, tenemos nosotros que reflexionar, sí, en el hecho de que no es como tal la sociedad la que recompensa a sus miembros, ¿sí? Sino que otros miembros de la sociedad u organizaciones, ¿sí? Son los que recompensan a, otros, miembros. Y son estos, ¿sí? Y no la sociedad quienes tienen necesidades específicas, ¿sí? O dicho de otro modo, más bien, en lugar de necesidades, tienen cosas que desean, aunque no las necesiten, ¿sí? Y las obtienen, muchas veces, sí, con, ayuda de otros, miembros de la sociedad, sí, que tienen, el poder político, económico para darles, alguna recompensa, y a través de esa recompensa, sí, estas personas mejoren su, calidad de vida, sí, pero siempre también, o muchas veces a expensas, de otras, clases sociales que tienen menos o nulo poder económico o político, ¿sí? Entonces vemos nosotros cómo la relación entre las clases sociales en una sociedad jerarquizada es asimétrica, es desigual, ¿sí? Y además de eso, tenemos que reflexionar también que hay otros aspectos, ¿sí? Que se relacionan con las relaciones asimétricas, ¿sí? Es decir, con las relaciones de poder, ¿sí? Y en ese sentido, una muy clara en la actualidad es la que se da entre, hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Así, dentro de toda sociedad tenemos nosotros que hay normas, reglas, ¿no? Que hay que seguir. Eh, recordar, sí, estar muy conscientes de que existe siempre en cada sociedad un sistema de valores y de normas que rige las acciones de sus miembros y que determina los objetivos sociales que se puedan tener, ¿sí? En común. Muchas veces estos valores o normas también se les puede conocer como moral, ¿sí? Quienes se someten a las normas son, digamos, sancionados positivamente mediante la aprobación de su comportamiento, la estima, las recompensas económicas, etcétera. Sin embargo, quienes no lo hacen son sancionados negativamente y en esta forma se originan y se justifican las desigualdades sociales, ¿sí? Entonces, hay que estar conscientes también de que vivimos en una sociedad llena de prejuicios, ¿sí? Y estos prejuicios tienen que ver también con la educación doméstica porque es en donde todas estas normas y valores, se aprenden, ¿sí? Bien, así, estos, prejuicios también, son aspectos acerca de los cuales nosotros tenemos que reflexionar, puesto que toda sociedad discrimina ciertas posiciones y, por consiguiente, a quienes las ocupan actual o potencialmente, y puesto que toda sociedad utiliza determinadas sanciones. Esto para hacer efectiva dicha discriminación, las normas sociales y las sanciones se convierten, ¿sí? Podría decirse en la base, no solamente para jerarquizar individuos, ¿sí? Aunque sea de forma efímera, sino también para establecer estructuras de posiciones sociales, posiciones de poder, ¿sí? Vemos nosotros cómo las
clases o los grupos sociales que están en una posición de privilegio pueden hacer valer, digamos, sus valores, sus normas y entonces invalidar los valores y las normas, las formas de vida, incluso de personas que tienen una posición en desventaja y esto deviene muchas veces en la estigmatización de grupos, de comunidades completas, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros el caso de algunos jóvenes, tenemos el caso de grupos minoritarios, ¿sí? Culturalmente hablando, como las culturas indígenas, por ejemplo, sí que muchas veces son discriminadas, son estigmatizadas, etcétera. Y otra comunidad, por ejemplo, eh, las comunidades que conforman el contingente LGBTQ+, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si vemos cómo todos estos prejuicios, esta discriminación, la estigmatización, etcétera, son en realidad aspectos, eh, digamos, construidos por la sociedad artificiales, ¿sí? Totalmente. Entonces, mm, aún así, son empleados para mantener en la marginalidad social a individuos o comunidades enteras. Sí, la jerarquía, sí, se relaciona también con el poder, ¿sí? El hecho de que se impongan, digamos, sanciones por el cumplimiento o incumplimiento de las normas sociales implica también que los grupos dominantes en una sociedad, ¿sí? Empeñan o emplean su poder para mantener dichas normas porque les son favorables y naturalmente no quieren perder su posición de privilegios, ¿sí? De esta manera no se admiten cuestionamientos. Así, el sistema de estratificación social es una consecuencia secundaria también de la estructura social del poder, ¿sí? Y así quien está en la cima, digamos, de esa estructura o de esa pirámide social busca mantenerse allí, ¿sí? Para lo cual tiene que mantener a los demás en el estrato en el que se encuentran actualmente. Así, la distribución de beneficios en una sociedad es una función de la distribución del poder también, no de las necesidades del sistema social o de cada uno de sus miembros. Sí, reiteramos, quien tiene poder busca mantener su posición, si sea poder económico, político o ambos, ¿sí? Entonces, ese poder se mantiene, ¿sí? En detrimento de el resto de las clases sociales. Así, hay otro término que viene a nosotros, que es el de la imposición, ¿sí? El poder se constituye por la posibilidad de utilizar la fuerza, ¿sí? Y esto lo vemos muy claramente en el Estado, en cualquier Estado, ¿sí? Originariamente consiste en la probabilidad de hacer prevalecer en forma habitual y recurrente la propia voluntad, así superando la resistencia de otros mediante la amenaza de la aplicación de sanciones, ¿sí? Es decir, sean castigos o sea retención de beneficios establecidos. Entonces vemos nosotros, sí, como el uso de la fuerza pública a través de diversas instituciones, como por ejemplo las policías municipales, estatales, federales y en el caso de México, el Ejército, la Fuerza Nacional, sí, son organizaciones, ¿sí? Que el Estado emplea para hacer uso público de la fuerza de manera legítima. Y en ese sentido, sí, el Estado restringe al resto de la población, a los ciudadanos, el uso de una fuerza similar. Sí, vemos que muchas veces como ciudadanos ni siquiera tenemos el derecho
a, responder a las agresiones, ¿sí? En defensa propia, ¿sí? De, las personas que, agreden, pues, a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el Estado, ¿sí? Es el único, ¿sí? Que puede utilizar la fuerza pública de manera sistematizada, ¿sí? Sí, y esto, se relaciona también con la autoridad. Dentro de una organización formal y dentro de una sociedad como la nuestra, el poder tiende a legitimarse y a convertirse en autoridad, ¿sí? Y se legitima de diversas formas, no solamente a través de la fuerza, sino que volvemos al la relación entre el Estado y el sistema educativo. Se puede legitimar a través de la educación, ¿sí? Bien, legitimarse, ¿sí? Y convertirse en, autoridad está sujeto a determinadas normas. Entonces, la autoridad es, podría decirse, poder institucional legitimado, ¿sí? Y esto se hace a través de diversos medios. Entonces, nosotros como docentes tenemos que estar conscientes de este proceso de legitimación, ¿sí? Tenemos que comprenderlo para entonces ayudarle también a nuestros alumnos a reflexionar acerca de la institucionalización de dicho poder que deviene autoridad, ¿sí? Y mostrarles que las cosas no han sido siempre así, que también hay otras realidades y que nuestra realidad actual puede también cambiar, ¿sí? Bien, en todo esto, ¿sí? Juega un papel importante el conocimiento. En una forma marginal, sí, el conocimiento también es fuente de, poder, ¿sí? En el sentido de que se relaciona con la capacidad técnica o profesional del individuo, la cual le permite lograr una posición en las organizaciones económicas y políticas. Y además de eso, se relaciona también, recuerden, con la conformación de la propia identidad, dado que por ejemplo, en el caso de los docentes, hay también dentro de la configuración individual, ¿sí? Una parte, ¿sí? Que es integrada por la identidad profesional, ¿sí? Por el ser, docente. Entonces, para llegar a esto, sabemos que se debe de cursar una, carrera universitaria, sí, al menos en la actualidad, y entonces a través de la educación, de la adquisición de conocimiento, de saberes, se, llega, digamos, a esta posición que, tiene algunos, privilegios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos también, la relación entre, la economía, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que el individuo sí acceda a estudios universitarios y después, una vez, terminado el plan de estudios, ¿sí? De dicha carrera, también se relaciona con las oportunidades que nos permiten convertirnos en, profesionistas, ¿sí? Y de alguna manera, sí, vemos cómo la educación o el conocimiento se relaciona, también, pues, con, eh, el poder, ¿sí? Bien, hasta aquí esta presentación, ¿sí? Bien, hasta aquí, con la presentación del contenido de, la sesión, ¿sí? Correspondiente al día de hoy. En el siguiente video les estaré, compartiendo la actividad que
hay que realizar para esta semana.